están? Mi nombre es José Ángel Santana Ramos, de cuarto año B del Colegio Francisco de Miranda y este es mi reto académico. Castellano. ¿A quién se le atribuye la creación de las obras La Ilíada y la Odisea? Al poeta griego Homero. ¿Qué nombre reciben los versos que no están sujetos a las normas tradicionales de la versificación? Versos libres. ¿Qué recurso literario consiste en la repetición de palabras al inicio de dos o más versos? La anáfora. ¿Cuál es la literatura europea más antigua que ha ejercido mayor influencia en la posteridad? La literatura griega. Según la mitología griega, ¿a qué se debe el conflicto entre griegos y troyanos? Al rapto de Helena. ¿Qué héroes se enfrentan en la épica griega La Ilíada? El griego Aquiles y el troyano Héctor. ¿Quién era conocido como el Atrida y qué ejército comandaba? Atlida era Agamedón y comandaba el ejército griego. ¿Con qué epíteto califica Homero a Aquiles? El de los pies ligeros. ¿Quién era Príamo? El rey de Troya y padre de Héctor y París. ¿Con qué otro nombre es conocida la ciudad de Troya? Lión. Ya. Matemática. ¿Cuál es la ecuación general del trinomio del segundo grado? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué forma tiene la gráfica de una ecuación de primer grado? Una línea recta. ¿Cómo se llama la función en que la variable independiente depende de otra y esta de otra? Función de una función. ¿Cómo se llama en una relación el conjunto de todos los primeros elementos que forman los pares ordenados? Dominio. ¿Cómo es el dominio de una función lineal real? Que el dominio representa a todos los reales. La función que cumple que todo elemento del conjunto B es imagen de algún elemento del conjunto A, ¿cómo se denomina? Función sobreyectiva. En una función f, a, b, el conjunto A y el conjunto B, ¿cómo se llama? Dominio y codominio. ¿Cómo se llama a la parte literal de una ecuación que representa a una cantidad desconocida? Incógnita de la variable. La función que cumple que si a cada elemento del conjunto A le corresponde una imagen diferente del conjunto B, ¿cómo se denomina? Función inyectiva. La función que cumple que si es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿cómo se denomina? Función biyectiva. Inglés, ¿dónde se ubican los questions time y cómo se forman? Al final de la oración y se forman con el auxiliar de la misma y el pronombre personal correspondiente. Nombra 4 identifier. Raiden, quit, very y do. ¿Qué acciones describe el present continuo? Describe acciones en el momento que estamos hablando. Nombra 4 quantifier. Host, most, some y no. ¿Qué tipo de acciones describe el past continuo y cuáles son sus características? Describe acciones que ocurrieron en el pasado en un modo progresivo y sus elementos característicos son el verbo to be, was y were y el verbo en acción en gerundio. ¿Qué tipo de acciones describe el past simple y cuáles son sus elementos característicos? Describe acciones que ocurrieron en el pasado en un modo puntual y en un momento específico y sus elementos característicos son el pasado, el verbo conjugado en pasado y el auxiliar be. ¿Cómo podemos indicar que dos acciones ocurren de manera simultánea? Con la conjugation with y when. ¿Cuál es el adjetivo orden? Opinion, seed, age, color, origin, material. ¿Cuándo utilizamos la voz pasiva y cuáles son sus elementos característicos? La utilizamos cuando el objeto tiene más importancia que el sujeto y sus elementos característicos son el verbo to be y el past participle. ¿Cuáles son las partes de una carta? Heading, that, salutation, body, closing paragraph, closing y signature. Física. Lugar donde se encuentran los objetos y en el que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativa. El espacio. ¿Qué es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio? La materia. Magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio en los sistemas que observamos. El tiempo. Todo cambio de posición en el espacio de los cuerpos de un sistema tomando en consideración el tiempo y un punto de referencia donde se ubica el observador del fenómeno. El movimiento. Punto considerado fijo cuya ubicación se conoce con exactitud y a partir del cual un objeto cambia de posición. Sistema de referencia. Toda propiedad que puede ser medida de un sistema físico. Magnitud física. Longitud comprendida entre la posición inicial y la posición final de un cuerpo en dos instantes o tiempos bien definidos. Desplazamiento. ¿Cómo se llama el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento en el transcurso del tiempo? La trayectoria.
¿Qué movimiento es cuando un móvil describe una trayectoria recta y su velocidad es constante en el tiempo? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se denomina la magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento La velocidad. de un objeto por unidad de tiempo? La velocidad. ¿Cómo se llama la magnitud escalar que determina el valor absoluto o módulo de la velocidad? La rapidez. Química. ¿Cuál es la valencia de los metales alcalinos? 1. ¿Qué tipo de compuesto es el hidrógeno? Un gas. ¿Cuáles son los símbolos de los halógenos? SL, BL, I y F. Nombre las propiedades no características de la materia. Masa, volumen, sabor, color y olor. ¿Cómo se llama la primera teoría atómica? Discontinuidad de la materia. Nombre las propiedades características de los materiales. Solubilidad, densidad, punto de congelación, punto de ebullición y punto de fusión. Nombre los científicos que pronunciaron la primera teoría atómica. Leucipo y Demócrito. ¿Cuáles son los elementos más estables de la tabla periódica? Los gases nobles. ¿Cuáles son los 4 elementos que pronunció Aristóteles? Agua, fuego, aire y tierra. ¿Cómo se llama la herramienta donde conseguimos a todos los elementos químicos? La tabla periódica. Biología. Los organelos celulares de las plantas donde se lleva a cabo la fotosíntesis se llaman. Cloroplasto. ¿Cuáles son los 5 reinos en los que se clasifican los seres vivos? Monera, protista, hongo, vegetal y animal. ¿Cómo se llama el pigmento verde que se encuentra en las plantas? Clorofila. ¿Cuál es el nombre de la sustancia gelatinosa que está dentro de la célula? Citoplasma. ¿Mediante qué molécula se transmite la información genética de generación en generación? Mediante el ADN. ¿Cuáles son los constituyentes principales de las proteínas? Los aminoácidos. Los helechos y las algas pertenecen al reino de. Vegetal. ¿Qué clase de reino animal presenta respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto? Los anfibios. ¿Qué nombre recibe el proceso de obtención de energía sin el uso de oxígeno? La fermentación. Según la localización y la organización del ADN se distinguen 2 tipos de células. ¿Cuáles son? Eucariotas y procariotas. Historia contemporánea. La idea de unificar a Venezuela en Nueva Granada y formar con ella una sola nación fue de. Simón Bolívar. ¿En qué documento se predijo la unificación de Venezuela y Nueva Granada? La Carta de Jamaica. ¿Cuándo se crió la Gran Colombia? El 17 de diciembre de 1819. ¿Cuándo se ratificó la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia? El 6 de mayo de 1821. Señale las causas que provocan la disolución de la Gran Colombia. La adopción de un centralismo y la sede de Bogotá como gobierno. ¿Qué provincias enviaron a sus representantes al Congreso de Valencia en 1830? Cumaná, Margarita, Barcelona, Caracas, Carabobo, entre otras. El régimen centrofederal fue establecido en. La Constitución de 1830. La Constitución de 1830 mantuvo un sistema electoral Indirecto, igual que la Constitución de 1811. La primera Constitución federal después de 1830 fue. La de 1864. La nueva dependencia se caracteriza por el periodo en el que van a coincidir los intereses de. Terratenientes, comerciantes y capitalistas. Soberanía. ¿Cómo surge la soberanía en la Edad Media? Como una organización política. ¿Cuándo se produce la consolidación de los estados nacionales? En el siglo XV, cuando surge la figura de Maquiavelo. ¿Cuál es la característica principal del nuevo tipo de estado? El nacimiento de la burguesía. ¿Cuál es la definición correcta de estado? El estado es una población en un territorio dado con estructura propia y rígida por un poder supremo e independiente. Señale los elementos del estado. Territorio, población y gobierno. ¿A qué se le llama población? Al grupo de individuos que viven en un momento dado en un estado. Una de las características del territorio es que constituye. Una unidad jurídica. ¿Cómo podemos clasificar a la población? Nacionales y extranjeros. ¿Qué se entiende por poder público? Es la capacidad o fuerza legítima del Estado para cumplir sus decisiones y realizar sus fines. Según el artículo 136 de la Constitución, el poder público se distribuye en. Poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Educación física. ¿Cuál es la capacidad física que se encarga de realizar ejercicio de baja y mediana intensidad? Capacidad aeróbica. ¿Cuál es el combustible principal de la capacidad aeróbica? Oxígeno. Mencione 3 beneficios de la capacidad aeróbica. Mejora el sistema cardiovascular y la capacidad pulmonar, adelgaza la grasa corporal y mejora la autoestima del individuo.
Mencione 3 deportes donde se presente la capacidad aeróbica. Fútbol, running y ciclismo. ¿Cómo se llama la acción de rebotar la pelota con una mano mientras el jugador se desplaza por toda la cancha? Drible. ¿Quién crió el baloncesto, lugar, fecha y por qué se crió? James Naismith en Estados Unidos, Massachusetts, en 1891 y se creó para hacer actividades durante el invierno. ¿Cómo se llama el proceso educativo que busca formar y desarrollar ciudadanos a través de actividades físicas? Educación física. ¿Cuáles son los tipos de pases que existen en el baloncesto? Pase de pique, pase de pecho, pase de béisbol y pase sobre encima de la cabeza. La acción donde un jugador transfiere el balón a otro jugador del mismo equipo se denomina Pase. La acción que se produce al rebotar la pelota con las dos manos continuamente se llama Doble pase. soberanía. ¿Cómo surge la soberanía en la Edad Media? Como una organización política. ¿Cuándo se produce la consolidación de los estados nacionales? En el siglo XV, cuando surge la figura de Maquiavelo. ¿Cuál es la característica principal del nuevo tipo de estado? El nacimiento de la burguesía. ¿Cuál es la definición correcta de estado? El estado es una población en un territorio dado con estructura propia y rígida por un poder supremo e independiente. Señale los elementos del estado. Territorio, población y gobierno. ¿A qué se le llama población? Al grupo de individuos que viven en un momento dado en un estado. Una de las características del territorio es que constituye. Una unidad jurídica. ¿Cómo podemos clasificar a la población? Nacionales y extranjeros. ¿Qué se entiende por poder público? Es la capacidad o fuerza legítima del Estado para cumplir sus decisiones y realizar sus fines. Según el artículo 136 de la Constitución, el poder público se distribuye en Poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. convivencia. ¿Qué es la convivencia? Compartir, aceptando y respetando a los demás. ¿Qué es la empatía? Es la cualidad que tenemos para comprender sentimientos y emociones ajenas. ¿Por qué es importante seguir el manual de convivencia de las instituciones? Porque nos ayuda a mejorar nuestra disciplina basada en valores, los cuales van a ayudar a mejorar nuestro comportamiento. ¿Qué son los valores? Son principios, virtudes o cualidades de una persona. ¿Qué es el respeto? Es la consideración o valoración de una persona o algo. ¿Por qué es importante tener un buen trato? Porque nos ayuda a relacionarnos mejor y teniendo una buena comunicación. ¿Qué es el acoso escolar? Es el maltrato psicológico, verbal y físico que pasa durante la adolescencia en un tiempo determinado. ¿Cómo se puede evitar el acoso escolar? Teniendo los valores y una buena comunicación. ¿Qué son las emociones? Son las respuestas fisiológicas que nos da nuestro cuerpo cuando se produce un cambio de nuestro entorno o de nosotros mismos. ¿Qué es un sentimiento? Es el estado anímico o una emoción contabilizada que determina el estado